Veníamos de, subas en todo lo que tiene que ver con alimentos, bebidas, este fin de semana, de entre el 7 y el 9%, pero también hay que hablar de algo que nos está pasando, bueno, acá en lo que es la radio, creo que todos somos inquilinos, Sí. todos alquilamos y cada vez se nos está haciendo más complicado, lo notamos en nuestra propia vida cotidiana, pero salió un informe que, según un censo de 2022 y según propios datos de la Asociación Platense de Inquilinos, el acceso a la vivienda es cada vez más complicado. En La Plata el 27% de la población alquila, pero en el casco histórico esta cifra se eleva al 46%. Esto refleja obviamente una dependencia al mercado de alquileres y lo que decía, ahora vamos a estar hablando con él para que nos lo confirme y nos cuente un poco más respecto del tema, pero Diego Fernández Camillo, que es el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, lo que subrayaba es que la situación es cada vez más desesperante. A ver, le vamos a preguntar a él. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Acá Robertina y Clara te saludamos. Diego, ¿estás ahí? Hola. Bueno, estamos teniendo un problema de comunicación, me parece. Lo que está ocurriendo es que los inquilinos no logran cumplir con el pago de cuotas mensuales. Esta era la información que teníamos. Ahí sí lo tenemos. Diego, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo va? Buenos días a la audiencia. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, recién hacíamos un breve repaso de lo que nos está pasando a los inquilinos, a las inquilinas, que cada vez nos cuesta un poco más llegar a lo que es el pago de la cuota mensual y más con, la suba de, obviamente, alimentos o lo que tenemos que consumir en nuestra vida cotidiana. ¿Qué está pasando con los inquilinos? ¿Qué es lo que te llega a vos? Sí, nosotros estamos en una situación, por sobre todas las cosas, de una crisis habitacional muy grande en la Argentina, a nivel mundial también, que no ha sido hasta el día de hoy. El Papa, en una de las religiones más importantes del mundo, siempre lo ha dicho, y bien asumió, tierra, techo y trabajo. Esa situación, obviamente, que al inquilino le repercute de forma directa, porque tenemos números en la Argentina que son catastróficos, de trabajadores y trabajadoras que no están pudiendo acceder al hogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la única forma de ingreso al hogar es mediante el alquiler, rentando la vivienda, que no es ni más ni menos que transfiriendo el salario, el cual gana con sangre, sudor y lágrimas, siempre decimos, y hoy prácticamente está transfiriendo una familia tipo, como se denomina, un salario completo de una de las dos personas, ¿no? Solamente al alquiler. Después, como bien decías, tenemos los alimentos, tenemos los servicios básicos, como puede ser internet, que hoy lo necesitamos sí o sí en muchas ocasiones para nuestro trabajo, para la tarea de los nenes. Bueno, en ese marco de situación, hoy nos vemos en una crisis habitacional argentina muy grande, en la cual nadie se pronuncia, en la cual nadie está diciendo nada. Y nosotros entendemos también que hay una hipocresía muy grande muchas veces de parte de los representantes que ganan de forma democrática en las urnas, pero después hacen poco. ¿En algún momento se estabilizó el alquiler para, por ejemplo, las personas que tenían que entrar justamente en algún departamento, en alguna casa? ¿Se estabilizó el precio respecto de los otros ingresos, digo, o siempre estuvo muy elevado? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el relevamiento que hicieron ustedes? Mira, los precios son muy dispares. Ahora, acá lo que nunca se ha hecho, que nosotros decimos desde hace tiempo que debería ser la gobernanza municipal, provincial, y desde ya la nacional, que no se ha hecho, es una segmentación. Es realmente tener una segmentación de quiénes son las diferentes características de trabajadores y trabajadoras que están accediendo al hogar mediante el alquiler, quienes pueden realmente estar pudiendo pagar ese alquiler, quienes no lo están pudiendo pagar, quienes deberían acceder a créditos blandos para poder acceder a la casa propia, porque la podrían estar pagando, en vez de estar pagando una cuota de 700.000, 800.000 o 1.000.000 de pesos, una vivienda que después no le queda absolutamente a nadie, que encima siempre
las inmobiliarias exigen por sobre la ley que la propiedad quede inclusive mejor que en las condiciones que entró el inquilino y la inquilina, bueno, tranquilamente pueden estar pagando por esos precios mensuales una cuota hipotecaria, ¿no? Para poder acceder a la casa propia, algo que no se ha hecho nunca. Entonces, después los números que hoy en día todo de forma permanente, ¿no? Los gobiernos tratan de estudiar o de remarcar o de estudiar sobre el número sobre el número, ya están. O sea, hay cosas que nos parecen absolutamente irrisorias cuando nos están marcando los censos, que son cada 10 años en la Argentina, donde todo argentino y argentina le pone ese día entero a quedarse en la casa, donde hay todo una gobernanza que dispone el aparato estatal para que puedan llevarse a cabo esos números. Bueno, esos números lo están diciendo. Hoy tenemos casi un 25%, un 22% registrado nada más, nosotros decimos que siempre hay un poco más de lo que son también dentro de los alquileres informales, un 25% de argentinos y argentinas que solamente pueden acceder al hogar alquilando. Y hoy es cada vez más las personas que no están pudiendo alquilar y que están dejando de pagar su alquiler o que se están mudando a otros lugares donde sabemos que se generan situaciones de hacinamiento, y esas situaciones de hacinamiento obviamente que generan enfermedades sociales. Entonces, por eso digo, tendremos que, con los números que ya están, tendremos que realmente ponernos a trabajar, sobre todo territorializar, lo que nosotros siempre decimos es territorializar, como fue en su momento la política nacional de la ley de alquileres en el año 2020, algo que no se hizo, algo que bueno, políticamente estamos en cierto punto en desacuerdo, porque no se generaron las condiciones necesarias para poder hacer el llamamiento a todos los actores principales que tenían esa ley, desde ya que era parte del gremio y los sindicalismos argentinos, los cuales seguramente falta de tarea que tuvieron por no entender que quienes eran sus representados, ¿no? el trabajador y la trabajadora, sus afiliados, tenían que entender que alquilaban. Y lamentablemente puedes pelear por todas las paritarias, pero si después todo se va por, nosotros decimos, ¿no? Por el canal del alquiler, ¿de qué te sirve? Se hizo una transferencia muy mayor. Tal cual. Entonces, en ese estado de situación, lo que nosotros decimos es, tenemos que ser un poco menos hipócritas quienes nos gobiernan, sobre todo en este momento de reflexión, para quien habla que es católico, ser un poquito menos hipócritas y entender cuál es el estado de situación de nuestra Argentina y hacer, y justamente hacer el llamamiento a políticas públicas que sean necesarias y que también creo que deben intervenir al actor principal y hacerlo partícipe. Y muchas veces se hacen como la ley de alquiler del año 2020, muchas veces se hacen de café de centralidad de las grandes urbes de los países, en este caso de la Argentina, ¿no? El café porteño, como digo, y no está interpelando al actor principal, no está interpelando realmente al sujeto de transformación, que nosotros decimos son los trabajadores y las trabajadoras, quienes transforman la Argentina, quienes hacen quienes entendemos la Argentina de ser cada vez más pujante y productiva, son los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cuáles son las políticas públicas en particular? Bueno, hablabas de la ley, hablabas de créditos hipotecarios. ¿Cuál crees que en este contexto, con este gobierno, porque también es una realidad, qué es lo que se puede hacer para poder mejorar la situación de quienes alquilamos? Este gobierno nacional lamentablemente vino a empeorar las situaciones, fue la primera medida que tomó el DNU, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia en cuanto a la ley de alquileres, que no es un decreto de necesidad de urgencia, no hay tal urgencia. Hay tal urgencia, si querés, que quienes especulan con las viviendas sigan especulando cada vez más y ganando más. Es la única urgencia que podía tener para derogar la ley de alquileres del año 2020, la cual nosotros, por suerte, pudimos modificar en el año 2023 e hicimos un índice que esté más atado en su momento, que esté más atado al salario y no a la inflación, ¿no? Porque la realidad es que si nosotros nos ponemos a leer la ley de 2020, la suma que te daba, el coeficiente que te daba, era prácticamente atado a el índice de precio del consumidor, que sabemos que en los estadios económicos argentinos son inflacionarios esos índices, siempre, históricamente. Entonces, en ese sentido, lo primero que necesitamos como política pública es que, hoy te lo decía, necesitamos ver el actor, ¿no? Necesitamos realmente tratar de fijarnos quiénes pueden quiénes pueden pagar alquiler, quiénes pueden pagar un alquiler social, o qué políticas generamos por un sector. Pero si nosotros eso no lo tenemos segmentado bien, es muy difícil. O sea, si no hay voluntad política, real voluntad política, que empiezan a aparecer por territorializar también semejante demanda de habitación en Argentina, que es a partir de los municipios con la provincia acompañando, es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros hemos charlamos, dialogamos con el municipio, con la provincia, que son los únicos que dialogan,
esa es una realidad también, ni hablemos a nivel nacional, directamente están las puertas absolutamente cerradas. Pero si más allá del diálogo no hay una voluntad política, es muy difícil. Y tampoco puede surgir ni nacer de una asociación una política pública cuando sabemos que no tenemos la fuerza necesaria y que necesitamos, por sobre todas las cosas, de quienes hoy nos gobiernan. Ujú. Estamos en comunicación con Diego Fernández Camillo, que es presidente de la Asociación Platense de Inquilinos. Diego, por ejemplo, si mañana tengo que mudarme y entrar a un departamento, a una casa, ¿cuánto más, ponele de una habitación o un monoambiente, con cuánto dinero necesito contar? Según en qué lugar geográfico de la ciudad estés, pero para un denominador más o menos común, un monoambiente, entendés que tenés el primer mes 300.000 pesos, o 350.000 pesos en unos casos también, más el depósito, si es que no, a veces estás en firmar pagaré, puedes firmar un pagaré en vez de tener que poner el dinero inmediato, pero más o menos estamos hablando de 600.000 pesos, más lo que conlleva obviamente los servicios, muchas veces cobran de forma también irregular ciertos sellados que no se estaba cobrando más, los honorarios, ¿no? Los honorarios que pueden ser hasta el 2%, a veces te cobran hasta el 3% del total del contrato. O sea que estamos hablando por lo menos 1,5 millones de pesos para poder entrar tranquilo y no deberle nada a nadie, como se dice. Es una barbaridad, estamos hablando de prácticamente casi 3 salarios promedio, ¿no? 1,5 millones de pesos. Y acá leíamos una situación que vos subrayabas, que decías que cada vez la situación en la ciudad de La Plata está cada vez más desesperante y hay inquilinos que no logran cumplir con el pago de las cuotas mensuales. Digo, ¿estas son consultas que le llegan a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, nosotros volvimos a la atención también a partir de la semana pasada. Y la situación es que muchos nos dicen, bueno, prefiero, mejor me voy, pago la multa, pago lo que tenga que pagar durante estos 2-3 meses, trato de negociar con las inmobiliarias y me retiro a la casa de un hermano, me retiro a la casa de un amigo, una amiga, de un familiar, o me busco algo más chico si yo tenía algo que era un poco más digno, con una habitación, como decían hoy, ¿no? 40, 50 metros cuadrados, con una habitación, bueno, me retiro algo más chiquito, más lejos de lo que es, como se conoce históricamente, el casco urbano, me voy para las localidades. Esa situación, ¿no? El rebusque argentino, que es conocido. Después los números nuestros son catastróficos. Nosotros estamos hablando que en el casco histórico, el cuadrado perfecto, los platenses le decíamos en su momento al cuadrado geográfico de la ciudad, nosotros estamos hablando que el 47% de los trabajadores y trabajadoras que viven acá en el casco alquilan. El 47%, o sea, prácticamente el 50% de los trabajadores que acá están viviendo en el casco alquilan. Y a nivel ciudad, o sea, La Plata, Gran La Plata, estamos hablando que el 27%. Son los números más grandes de la Argentina. Bien. Son los números más grandes de la Argentina. Diego, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, como siempre, clarísimo. A ustedes, un abrazo. Un saludo. Diego Fernández Camillo, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, contándonos un poco, bueno, la realidad que vivimos día a día, pero poniéndola un poco en números y contándonos qué es lo que llega a la Asociación Platense de Inquilinos.